la tristeza forma parte de la vida de las personas, ¿no? Siempre todos hemos sentido tristeza en algún punto de nuestra vida, sin embargo, cuando las situaciones o la capacidad de enfrentar el estrés ya no nos permite, es cuando ya entramos en una situación de depresión, ¿no? Esto depende incluso de la genética, em, factores ambientales, factores sociales, y ya cuando estamos en depresión, a lo mejor ya es más difícil como volver a retomar nuestras actividades diarias. ¿En qué momento podemos darnos cuenta de que una tristeza se convierte en una depresión? Porque muchas personas, no sé, que tuviste un rompimiento o que perdiste a un ser querido, tuviste alguna, no sé, que perdiste tu trabajo, cuestiones muy, muy drásticas que suceden y que bueno, es normal en el ser humano tener tristeza. Pero ¿en qué momento podemos decir, ups, o sea, esto ya no es normal? Bueno, como decía Guadalupe, la tristeza es algo como que todas las personas presentamos en algún punto de nuestras vidas, pero creo que podemos decir que podemos tener una depresión cuando nos impide realizar actividades de nuestra vida diaria. O sea, cuando realmente ya no puedes pararte al trabajo, en adolescentes ya no van a la escuela, cosas que antes, actividades que les parecían placenteras, ahora son como un peso para la persona. También puede tener como cosas físicas, dolores de cabeza, dolores de estómago, que a lo mejor no pueden ser explicadas por algo médico, sino son por la depresión. Quizás es bien importante como empezar distinguiendo que todos los seres humanos tenemos emociones, ¿no? Bueno, incluso no solo los seres humanos experimentamos emociones, también los animales experimentan emociones. La tristeza es una de esas emociones y no es negativa, sino responde justamente a lo que va ocurriendo en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaban, perdí el trabajo o no alcancé boletos para un concierto y me pongo triste, ¿no? Son situaciones que todos vivimos, pero vamos relacionando esta tristeza con algo que está afuera, ¿no? Algo que pasó ahí afuera o incluso algo que pasa dentro de nosotros. El chico que me gusta no me hace caso y estoy triste, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos nosotros de depresión, estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo. Dentro de las maneras que los especialistas, sí, de las diferentes disciplinas, psiquiatría, psicología, las psicoterapias, como tenemos de abordar como en la clínica, esto tiene que ver con manuales que nos clasifican diferentes trastornos. Dentro de esos trastornos están los trastornos del estado de ánimo. La depresión está dentro de estos trastornos del estado de ánimo, en donde ya no solo hay esta tristeza, sino, como lo decían las compañeras, este estado de ánimo que se vuelve persistente, es decir, en durabilidad se va haciendo mayor, nos impide realizar nuestras actividades cotidianas, pero además de eso, empiezan a haber otros factores en donde ya no solo la tristeza por lo que está afuera, sino yo tengo una participación importante dentro de esto que ocurre. Entonces, ya no solo estoy triste porque el chico no me hace caso, sino empiezo a sentir o a pensar diferentes cuestiones. Por ejemplo, la culpa, ¿no? Empiezo a hacer atribuciones a mí misma de lo que está ocurriendo afuera. Y de ahí entonces se empiezan a generar pensamientos que tienen que ver con una cuestión de desesperanza, ¿no? Hacia el futuro, hacia mí mismo, hacia la vida en general. Entonces empieza a haber esta cuestión de la culpa y de atribución a mí misma o a mí mismo sobre esta tristeza, ¿no? O estas situaciones. Además de que, como decían las compañeras, se empiezan a ver afectadas otras áreas. No solo me siento triste, si no, estoy desanimada, además de eso me siento apática, además de eso hay situaciones de mi sueño, de mi hambre, de mi conducta sexual, que se empiezan a ver alteradas de una manera persistente. Y creo que esa es la clave. Hay una durabilidad mayor y una culpabilidad, un foco hacia mí misma de el por qué está ocurriendo esta depresión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del horario en que nos hagan el enorme y grandísimo honor de escucharnos y vernos. El día de hoy estamos con tres chicas, digo chicas, pero son especialistas, licenciadas, maestras de Iscalti, que de verdad ahorita las presento a cada una de ellas, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que al parecer muchas personas no le dan la importancia que se tiene, ni de vida, ni la atención que se requiere. Y justo por eso, y también por estas épocas en donde al parecer también se hace un poco más, se siente más, me encantaría que platicáramos justamente de esto. Las presento, estamos con la psicoterapeuta Blanca Sánchez. Ella está en de Iscalti de Clavería. ¿Cómo está? Muy buenas. No, Hola, buenos ahí está, días. perfecto. También estamos con la especialista Mariana Santos. Ella también está en el Iscalti de Lomas Verdes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tardes, días o Hola, noches. mucho gusto, muy buenos días. Y estamos con la especialista en niños y adolescentes, la psicoterapeuta Guadalupe Poblano, también ella está en Escalti Clavería. ¿Cómo está? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Yo estoy en Clavería, soy psicoterapeuta en niños y adolescentes. Perfecto. Fíjense que estaba checando algunos puntos y algunos datos que me gustaría muchísimo, si ustedes me permiten, comentarlo con las personas que nos ven, porque creo yo que como lo comentaba al principio, creemos, o más bien, no le damos la importancia. Creemos que la tristeza es algo pasajero, es algo que se va a quitar, es, no sé, porque sí, ¿no? Y la verdad es que es algo bastante profundo, muy profundo diría yo. Y con base a algunos datos que estuve checando, que estuvimos checando, que de verdad les vamos a poner aquí abajito, todas las ligas de donde se estuvieron comentando, más bien donde estuve yo checando estos datos para que ustedes lo puedan ver si en dado caso lo requieren, para que vean los artículos, para que vean los estudios un poquito a lo mejor más a detalle y puedan ustedes como tomar su propia inventiva, ahora sí que chequen ustedes y de verdad le pongan atención. Si alguien tiene algún tipo de estas, podemos decirlo, puntos y algunas cuestiones que iremos desglosando en esta plática. Pero bueno, mire, aquí según nosotros le estamos hablando como una depresión o tristeza, que bueno, pues la gran mayoría, o más bien, en una descripción podríamos decir que es un trastorno mental común. Pero fíjense que estuve checando aquí que se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padece depresión. En México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión según la Secretaría de la Salud. En jóvenes, el número de jóvenes entre 2 y 24 años con depresión es de aproximadamente 2.5 millones y de 9.9 de cada 100,000 ha estado con ideas suicidas. Esto lo afirmaron especialistas de la UNAM. Estudios realizados por especialistas de esta institución que estamos comentando detectaron que la ansiedad y la depresión son los principales padecimientos que se enfrentan en esta etapa de la vida, por lo que se debe de poner atención. Acá la Organización Mundial de la Salud señala que el 3.8% de la población experimenta depresión, incluido el 5% de adultos, 4% entre los hombres y el 6% entre las mujeres, y el 5.7% de los adultos mayores de 60 años. Esto estamos hablando a escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. Y esto es bastante, digo yo, alarmante. Aproximadamente la depresión del 50% es más frecuente entre mujeres que en hombres en todo el mundo y el 10% en embarazadas y mujeres que, bueno, acaban de dar a luz, experimentan también este tipo de depresión. Cada año se suicidan más de 700,000 personas y el suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo de entre 15 a 29 años. La verdad es que estos trastornos mentales del 75% de las personas afectadas, bueno, se dice que son de diferentes
tipos de ingresos, vaya, no necesariamente tiene que ser un estatus, o sea, y eso también creo que también debe quedar muy claro, que no solamente es por estatus. La gran mayoría de las personas, sin importar el estatus, sin importar el nivel socioeconómico, lo puede padecer. Acá, por ejemplo, y esto me llamó mucho la atención porque justo estamos en una etapa de que mucha gente pensaría que es de diversión, que es de alegría, que es la etapa invernal, que es la etapa de diciembre, en donde muchas personas, pues sí, ¿no? Les encanta, pero hay otras que la sufren. Y este dato que arroja el Instituto Mexicano del Seguro Social menciona que la depresión invernal, también conocida como trastorno afectivo emocional, afecta a 4 y 8% de la población en general. Y aquí también lo comenta que lo padece un poquito más las mujeres. En fin, yo les podría estar leyendo datos y estadísticas y cuestiones que de verdad, en verdad lo voy a poner aquí abajo por si lo quieren checar. Y me gustaría de verdad que empecemos con qué es depresión, por qué creemos que la tristeza no es tan relevante, porque creo que sería importante empezar con esto, aclarar qué es depresión y qué es tristeza. Yo creo que la tristeza forma parte de la vida de las personas, ¿no? Siempre todos hemos sentido tristeza en algún punto de nuestra vida, sin embargo, cuando las situaciones o la capacidad de enfrentar el estrés ya no nos permite, es cuando ya entramos en una situación de depresión, ¿no? Esto depende incluso de la genética, em, factores ambientales, factores sociales, y ya cuando estamos en depresión, a lo mejor ya es más difícil como volver a retomar nuestras actividades diarias. ¿En qué momento podemos darnos cuenta de que una tristeza se convierte en una depresión? Porque muchas personas, no sé, que tuviste un rompimiento o que perdiste a un ser querido, tuviste alguna, no sé, que perdiste tu trabajo, cuestiones muy drásticas que suceden y que bueno, es normal en el ser humano tener tristeza. Pero ¿en qué momento podemos decir, ups, o sea, esto ya no es normal? Bueno, como decía Guadalupe, la tristeza es algo como que todas las personas presentamos en algún punto de nuestras vidas, pero creo que podemos decir que podemos tener una depresión cuando nos impide realizar actividades de nuestra vida diaria. O sea, cuando realmente ya no puedes pararte al trabajo, en adolescentes ya no van a la escuela, cosas que antes, actividades que les parecían placenteras, ahora son como un peso para la persona. También puede tener como cosas físicas, dolores de cabeza, dolores de estómago, que a lo mejor no pueden ser explicadas por algo médico, sino son por la depresión. Quizás es bien importante como empezar distinguiendo que todos los seres humanos tenemos emociones, ¿no? Bueno, incluso no solo los seres humanos experimentamos emociones, también los animales experimentan emociones. La tristeza es una de esas emociones y no es negativa, sino responde justamente a lo que va ocurriendo en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaban, perdí el trabajo o no alcancé boletos para un concierto y me pongo triste, ¿no? Son situaciones que todos vivimos, pero vamos relacionando esta tristeza con algo que está afuera, ¿no? Algo que pasó ahí afuera o incluso algo que pasa dentro de nosotros. El chico que me gusta no me hace caso y estoy triste, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos nosotros de depresión, estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo. Dentro de las maneras que los especialistas, sí, de las diferentes disciplinas, psiquiatría, psicología, las psicoterapias, como tenemos de abordar como en la clínica, esto tiene que ver con manuales que nos clasifican diferentes trastornos. Dentro de esos trastornos están los trastornos del estado de ánimo. La depresión está dentro de estos trastornos del estado de ánimo, en donde ya no solo hay esta tristeza, sino, como lo decían las compañeras, este estado de ánimo que se vuelve persistente, es decir, en durabilidad se va haciendo mayor, nos impide realizar nuestras actividades cotidianas, pero además de eso, empiezan a haber otros factores en donde
ya no solo la tristeza por lo que está afuera, sino yo tengo una participación importante dentro de esto que ocurre. Entonces, ya no solo estoy triste porque el chico no me hace caso, sino empiezo a sentir o a pensar diferentes cuestiones. Por ejemplo, la culpa, ¿no? Empiezo a hacer atribuciones a mí misma de lo que está ocurriendo afuera. Y de ahí entonces se empiezan a generar pensamientos que tienen que ver con una cuestión de desesperanza, ¿no? Hacia el futuro, hacia mí mismo, hacia la vida en general. Entonces empieza a haber esta cuestión de la culpa y de atribución a mí misma o a mí mismo sobre esta tristeza, ¿no? O estas situaciones. Además de que, como decían las compañeras, se empiezan a ver afectadas otras áreas. No solo me siento triste, si no, estoy desanimada, además de eso me siento apática, además de eso hay situaciones de mi sueño, de mi hambre, de mi conducta sexual, que se empiezan a ver alteradas de una manera persistente. Y creo que esa es la clave. Hay una durabilidad mayor y una culpabilidad, un foco hacia mí misma de el por qué está ocurriendo esta depresión. Mencionaron varios puntos que bueno, a mí me sorprendió, ¿verdad? Eso de que para las personas que no creían que los animales tienen sentimientos, lo acaba de decir la maestra, que también lo son. Pero me llama muchísimo la atención la parte en donde mencionas que es algo persistente. ¿Hasta qué momento? Porque, ok, entendemos que las depresiones pueden ser, la tristeza o las depresiones pueden ser por varias cuestiones y dependiendo la edad puede ser algo, a lo mejor como lo acaba de mencionar la maestra Blanca, ay, no tuve para mi concierto y estoy triste, ¿no? Ay, o sea, y llega, no sé, la mamá, el abuelito y le dice, ay, o sea, eso, o sea, ¿por qué estás triste por eso? O porque te rompió el chico. O sea, pero a ver, dimensionemos que para todos es un momento clave. O sea, tanto la persona que es adolescente como la persona que es joven o que la persona que es adulta o adulto mayor, aunque las circunstancias pueden ser diferentes, el sentimiento puede ser, ahora sí que equitativo, ¿estoy en lo correcto? ¿O hay algún tipo de cuestiones también que se pueden manifestar por parte, no sé, hormonal o por cuestiones metabólicas? Es importante decir que la depresión no se presenta de igual manera, como decías, ¿no? En todas las etapas, en los adolescentes, en los adultos. Hay factores que son como, o cualidades que son similares, pero no es lo mismo una depresión de un niño a la depresión de un adulto, ¿no? Por ejemplo, la depresión en los niños podemos verlo simplemente en el hecho de que hay un cambio en los niños, ¿no? Niños que eran como muy inquietos, dejan de serlo de alguna manera. Y los adolescentes, como ya pueden expresar un poquito más sus sentimientos, a lo mejor ellos sí ya empiezan a referir, me siento triste, incluso, ¿no? Llegan a decir, ya no quiero estar aquí, ya me es muy difícil la vida, ¿no? Entonces, no, o sea, al final sí hay características similares, sin embargo, creo que por etapas del desarrollo se van a ir presentando los síntomas de la depresión de diferentes maneras. Pero, por ejemplo, ahorita que señalas, entiendo que son diferentes etapas. ¿Cómo podemos nosotros, como en este caso padres, en este caso nosotros mismos, porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos para entender que estamos en un estado de tristeza o depresión, cómo podemos detectar que justamente estoy tratando un tema de este estilo, o sea, que ya no es una tristeza común, que ya no es depresión, que a lo mejor ya ahorita, por ejemplo, que le estaba mencionando, que solamente es por la etapa de invernal, que a lo mejor porque cierre de ciclo, cierre de año, no cumplí algunas metas y por eso me da un poquito de tristeza, o a lo mejor porque sí perdí a un ser querido y por eso me da un poco más de tristeza, pero, o más bien, me da un poco de sentimiento, pero ¿en qué momento podemos nosotros detectar, ahora sí que padre, hijo, mamá, cómo puedo yo saber que efectivamente ya es algo más allá? Em,
como papás, ¿cómo lo podemos detectar? Cuando vemos a lo mejor que nuestro hijo deja de comer, ¿no? Ya no quiere salir a jugar, cambia de amigos, inclusive ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Porque ya no quiere ir a la escuela, no se quiere bañar, no quiere jugar, ¿no? El adolescente, algo similar, ¿no? Igual se rehúsa a ir a la escuela, incluso ellos, como les decía, ya tienen más esta parte del pensamiento y de la expresión y empiezan a expresar, me siento mal, no quiero ir. ¿Cómo vamos a saber que no es una tristeza? Como decía la maestra Blanca, por la durabilidad de los síntomas, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que unos días nuestro hijo nos dice que se siente de algún estado emocional en específico, como en esta parte de la tristeza, cuando, ya se empiezan a mantener estos síntomas, ¿no? Algunos manuales, o la mayoría de los manuales nos dice que es más de 2 semanas, cuando ya podemos decir, ya está pasando por un estado depresivo. Por ejemplo, en algún tipo de ruptura, hablando en jóvenes, porque también me llamó mucho la atención la parte del suicidio, que es bastante alta. Y lo digo y quiero retomarlo porque, bueno, este es uno de los factores que a lo mejor y ellos, digo ellos, pero en general nos puede afectar un poco más ahora sí que mucho o poco a muchos de nosotros. ¿Cuánto podría ser normal, y lo pongo entre comillas, ante una pérdida? Hay un lapso, ahora sí que hay un lapso de tiempo para decir esto es normal, esto ya es grave. A ver si que alguien que quiera comentarlo. Mira, a mí no me gusta hablar de tiempos en los duelos, Okay. porque eso lo que hace es patologizar los duelos, ¿no? Entonces, si ya pasaron 3 meses y yo sigo pensando en el ex o en la ex, entonces ya me empiezo a sentir mal y eso, lejos de ayudar, me hace sentir más culpable y lo va empeorando todo, ¿no? Y los duelos no son lineales, ¿no? A pesar de que teóricamente hay ciertas etapas, pues a mí me gusta mucho más pensar en los duelos como una espiral, ¿no? En donde vamos a veces revisitando la tristeza, vamos revisitando el enojo, ¿no? Vamos como, pues, teniendo estos ciclos, pero lo importante acá, frente a un duelo, por ejemplo, quizás tenga que ver con que cuando llevar ese duelo me imposibilita hacer mi vida diaria, ¿no? Me imposibilita salir de la cama, ¿no? Me va aislando. Creo que el factor del aislamiento es muy importante, ¿no? Cuando voy yo como lastimando mis redes sociales, cuando ya me voy alejando de la gente, hay este completo sentimiento de pérdida de placer, de pérdida como de la voluntad de hacer cosas, las cosas que antes me gustaban me dejan de gustar, y además no solo se presenta esta tristeza, que es lo que más se asocia a la depresión, sino además estoy irritable todo el tiempo, desganada, como hay otras emociones que quizás pueden estar también ahí asociadas, que nos hablan de que cuando todo esto se presenta en un conjunto, es el momento de pedir ayuda, ¿no? Más que un tiempo en específico, porque también no es lo mismo perder a mi madre que perder una relación, ¿no? De pareja, una mascota, un empleo o perder las llaves, ¿no? Definitivamente no tienen nada que ver una cosa con la otra y tiene que ver con el vínculo también, cómo voy yo elaborando ese duelo. Y qué bueno que lo comenta maestra Blanca, porque creo que también aquí está la postura de respetar, porque justo por eso también lo comentaba, porque muchas personas a lo mejor ahora sí que lo hacen un poco menos, eh, el sentimiento que una persona puede tener hacia esa ruptura o hacia ese duelo. Entonces creo que es importante que no hay tiempos, y lo acaba de mencionar la maestra, y creo que aquí partiendo es algo muy, ahora sí que ponerlo con rayitas y en negritas y subrayarlo, porque es el tiempo de nosotros. Y ahorita que lo comentó, me gustaría que habláramos, digo, a lo mejor la gran mayoría ya sabe sobre esto, pero ¿cuáles son las etapas del duelo ahorita que lo comentó? Ahora sí que de una manera muy rápida y general para las personas que no lo sepan.
Bueno, quizás cuando uno empieza a pensar en el duelo, bueno, el duelo es una manera en la que nosotros afrontamos una pérdida de, de una relación o de un objeto, pues, ¿no? Frente a este duelo, nosotros vamos pasando por diferentes etapas. Regularmente son los tanatólogos, ¿no? Quienes están como estudiando mucho más a profundidad. Y hay teóricamente 7 etapas de estos duelos, ¿no? Primeramente, pues nos encontramos incrédulos frente a la noticia de un duelo, pero además de esta sensación o esta emoción, estos pensamientos de incredulidad, vamos pasando primero a una etapa que se llama la negación. ¿Qué es la negación? Está la situación, pero algo en mí me impide afrontarlo, algo en mí me impide irlo asimilando. Frente a cualquier situación en la vida, se nos presentan las cosas, pero que se nos presenten y se nos muestren, se nos enseñen, no quiere decir que ya lo asimilamos, ¿no? Entonces, esa empezar a asimilar se dificulta y ante eso hay una negación. Después de esa negación, empezamos a experimentar un enojo muy fuerte, una rabia, una ira frente a la situación de eso que nosotros perdimos. Hasta que pronto vamos a empezar a asimilar un poco más y a ese empezar a asimilar frente a lo que perdemos se llama una etapa de negociación. Esta etapa de negociación pues nos hace empezar a problematizar un poquito más qué es esto que nosotros perdimos, qué situaciones nuevas vamos a enfrentar y empieza a bajar como esta emoción como tan fuerte que tuvimos de inicio. Después de eso, empieza a haber una etapa como tal ya de tristeza más fuerte o de depresión. Esta etapa como de tristeza, pues es como esta bajada de ese rush del enojo, del shock que nos causó el duelo. Entonces empezamos a sentirnos un poco más tristes, a veces ya en este periodo depresivo, para después empezar como a la etapa de la aceptación. ¿Qué perdí y qué perdí con eso que yo perdí? Y finalmente termina la elaboración del duelo. Pero si todas nosotras, todos nosotros hemos perdido a algo o a alguien en la vida, pues nos damos cuenta que no es que ya pasó mi enojo y nunca más me vuelvo a enojar a partir de eso que ocurrió, sino son emociones que vamos a revisitar, ¿no? Ya no entro en negación, pero sí la tristeza puede ir y venir, ¿no? El enojo puede ir y venir, negociar con lo que perdí, pues se va presentando en diferentes momentos. ¿Esto es general para todos? O sea, me refiero en cuestión de, y para que quede claro, o sea, sin importar la edad, sin importar género, sin importar eh, la edad que se tenga, ahora sí que este túnel es para todos o cambia dependiendo, no sé, a lo mejor en un niño, por ejemplo, la licenciada, la maestra Guadalupe nos puede comentar un poco al respecto, o cómo podemos detectar más o menos, o sea, o todos transitamos por eso. Sí, en general todos transitamos con eso, pero lo que va a ser diferente es la conducta, ¿no? No es a lo mejor un adulto sí pasa por este enojo, lo dice, pero el niño, por ejemplo, hace rabietas, ¿no? Avienta cosas, no quiere comer, entonces lo vamos a ver a lo mejor en diferentes conductas. Las conductas van a ser muy diferentes a las que pasa un niño, un adolescente y un adulto. Aquí es muy importante como papás, saberlo, detectar cuál es el cambio en los niños y en los adolescentes para poder, brindar apoyo cuando se pasa por estas etapas. Por ejemplo, un adolescente que es, y que lo pongo entre comillas también, agresivo, que es que a lo mejor y evita una persona que es que siempre está alegre, y lo pongo igual entre comillas. Eso puede mencionar también que está en una fase de depresión. Sí, siempre y cuando, por ejemplo, tú me dijiste que si el adolescente siempre estaba agresivo.
¿no? Ajá. Entonces, aquí habría que ver, ¿no? Si es como un constante en donde el adolescente es agresivo, a lo mejor no sería depresión, ¿no? Sería depresión cuando el adolescente cambia, ¿no? Y no a lo mejor, porque la agresividad no viene como a lo mejor de como tal de un rasgo de la depresión, ¿no? Sino habría que ver qué hay más allá atrás de esa agresión. A lo que se refiere con depresión es cuando a lo mejor el adolescente es más reactivo que antes, ¿no? En donde sí se marca una diferencia y ahí sí podríamos decir, ah, bueno, habría que ver qué es lo que está pasando sin descartar la depresión. O sea que si un niño, y lo pongo también de esta manera, es muy berrinchudo, podríamos decir que hay algo que hay que checar. Sí, así es, hay algo que hay que checar, sin embargo, no necesariamente depresión, ¿no? La depresión va a ser, o como lo podemos ver en un niño que a lo mejor él no hacía berrinches, era un niño tranquilo y está comenzando a hacer berrinches, ¿no? Porque a lo mejor ellos todavía no tienen esa capacidad de decir o de expresar sus sentimientos, ¿no? Entonces, es la única manera que encuentran para hacerlo a través de los berrinches y ahí sí podríamos ver. Lo vamos a detectar principalmente cuando hay un cambio de conducta en los niños y en los adolescentes. Cuando este cambio de conducta, ya sea berrinches, más reactivos ante situaciones, dejan de comer por alguna situación, ¿no? Que dice, ¿por qué está dejando de comer? Cuando hay un cambio, ¿no? Es cuando podemos ver o inclusive, poder empezar a pensarnos por qué está así, y claro que la depresión causa estas conductas. ¿Hay algún momento o hay situaciones en donde alguien se puede quedar estancado en alguna de las etapas de este duelo o de esta depresión? O todos transitamos de una manera más o menos, o sea, a lo mejor y no son de manera paulatina, como lo mencionó la maestra Blanca, pero ¿hay alguien que se pueda quedar estancado en alguna de estas 7 etapas y no puede transitar a la otra? ¿O por qué podría ser este tipo de situación? Bueno, más bien ahí ya empezamos a hablar de lo que se conoce como un duelo patológico, que es cuando es un duelo demasiado extendido, en donde empiezan a presentarse síntomas de la depresión mayor, ¿no? En donde ya no tiene que ver solamente con eso que perdí, sino empiezan a ver como mayoritariamente pensamientos relacionados a mí mismo. Y regreso al asunto de la culpabilidad, regreso al asunto de la irritabilidad, en donde voy como alejándome cada vez más de mis relaciones, en donde se vuelve un pensamiento rumiante, no puedo dejar de pensar en la situación. Ahí es cuando el duelo se empieza a volver patológico y hay una durabilidad en este sentido, en donde hay una afectación de mi actividad cotidiana durante un tiempo mucho más extendido, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, por ejemplo, que se presentó la pandemia, pues veíamos como que existían como estos duelos también más extendidos, porque no había culturalmente incluso como inicios y fines de ciclo, ¿no? Los funerales, todas estas actividades que culturalmente hacemos para poder darle cierre a algo, ¿no? Hablar con la persona con la que terminamos la relación o todo este tipo de actividades que hacemos como sociedades para dar esos fines. Al no darse estos ritmos, pues también los duelos empezaron a ver más afectados, ¿no? Pero, insisto, hablar de duelo ya sería como Otro tema. asunto de Exactamente. otro tema, porque la depresión no necesariamente tiene que ver con un duelo en específico, ¿no? La depresión puede estarse presentando por algunos otros como factores que tienen que ver con la vida cotidiana. Así es, y qué bueno que lo comentó porque sí quería como remarcar esto, porque no solamente se necesita tener un duelo para tener tristeza. Entonces, y mencionó también la parte de ciclos, cierre de ciclos.
Ahora sí que, licenciada Mariana, me gustaría que nos comentara la importancia, una, de cierre de ciclos, tanto física como a lo mejor de alguna manera con algún tipo de ritual que hagamos nosotros. ¿Qué tan importante es? Y me gustaría hilarlo con la parte de por qué se da más este tipo también de depresión o tristeza en estas épocas invernales. Me gustaría que nos platicara un poquito sobre el por qué. Claro que sí. Bueno, como comentaba Blanca, la pandemia se vio mucho esto porque no realmente no cerraban un ciclo con la familia. A lo mejor digamos, el familiar entraba al hospital y realmente no se despedían. De un momento a otro les daban la noticia de que había fallecido o realmente tampoco había este cierre en el que los cremaban y después los metían a los nichos. Realmente muchas personas se quedaban con las cenizas en sus casas y no cerraban esto de volver y dejarlo ir, sino querían seguirlo teniendo en las casas. Entonces creo que eso era muy importante porque muchas personas se estancaron en esta parte. Y hablando de las épocas navideñas, creo que pueden subir mucho las tasas porque es una época de reunirse con las personas, con tus seres queridos. Hay muchas personas que realmente están solas y esto les afecta durante estas épocas. El ver a otras familias juntas, el ver cómo cenan todos, también empiezan a recordar a los seres queridos que estaban años pasados y esto empieza a afectarles en estas épocas y realmente no tienen como unas ganas de seguir celebrándolas sintiendo que algo les falta. Ok, y digo, y no nada más en la parte de que perdieron a algún ser querido, también la parte a lo mejor y que cambiaron totalmente y radicalmente su estatus, porque perdieron trabajos y demás, bueno, les puede afectar de alguna manera. Claro, es algo que se puede resentir mucho en estas épocas, porque se suelen juntar las familias y sueles ver cómo es la vida de las otras personas y a lo mejor en esos momentos tú recordar todo lo que ha cambiado tu vida durante el año. Nosotros, ¿cómo podemos apoyar si en dado caso vemos algún tipo de persona que pues a lo mejor y no le está pasando tan bien en estas épocas? ¿Hay manera? Como decía, creo que es muy importante realmente ver cómo la persona lo está pasando y realmente ayudarlo recomendándole a un buen psicoterapeuta que lo pueda ir pues acompañando en este proceso, porque lo principal es reconocer lo que está pasando para así poder iniciar para cambiar tu vida. Perfecto. Lo que estaba yo comentando y retomando, es importante también señalar que a las personas, si podemos nosotros apoyarlas de alguna manera, como lo acaba de decir la licenciada perdón, Mariana, eh, hagámoslo. Tenemos gente capacitada como a estas personas que estamos viendo ahorita, como la maestra Blanca, la maestra Guadalupe, la licenciada Mariana, toda la gente Iscalti que de verdad pues digo, una ayuda siempre brindarán, y creo que el estar con personas que saben más que uno nos pueden ayudar a transitar sobre estas cuestiones de duelo. Hay una parte que me llamó muchísimo la atención. ¿Qué tan importante es la resiliencia para poder combatir o poder lidiar con este tipo de situaciones? Y dos, eh, ¿cómo podemos nosotros, como mujeres, porque también me llamó mucho la atención de que haya más eh, este tipo de estadísticas hacia las mujeres que hacia los hombres? En las mujeres, ¿por qué se da esto y por qué, y cómo podemos nosotros ser resilientes hacia esto? Bueno, hay que tener como muy en cuenta que los factores de género están muy asociados a cómo nosotros solemos expresar emocionalmente pues lo que vamos nosotros sintiendo, ¿no? Y en las mujeres, históricamente, se nos ha permitido expresar mucho más como la tristeza y todo este tipo de emociones que lo que ocurre con los hombres, ¿no? Los hombres expresan mucho mejor el enojo, ¿no? La ira, incluso como la tendencia hacia ciertas adicciones se presenta más en los hombres que en las mujeres, ¿no? Ok. Entonces, que se presente más en las mujeres, pues también tiene que ver con que nosotras solemos expresar con más facilidad nuestra tristeza, ¿no? Incluso es algo esperado, como porque se relaciona a asuntos de pasividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Ah, No, 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 sí, qué bueno que lo ah, comenta, porque de verdad es que sí me llamó mucho la atención esta parte, de que según son más mujeres que hombres, y no, digo, o sea, la verdad es que es a todos nos afecta por igual.
Ahora, por otro lado, hay algunos otros factores hormonales que ese sería como igual asunto de otra charla, ¿no? Las cuestiones como de la menstruación, por ejemplo, y cómo se presenta la depresión en los periodos premenstruales, cómo se presenta, por ejemplo, en la depresión postparto, porque hay factores hormonales que también van a estar siendo involucrados, que insisto, ese sería todo otro tema Otro en donde tema. también sería importante que acá nos acompañara un endocrinólogo, un neurólogo, un psiquiatra, para poder ir explorando a fondo todos esos factores. Mm, Más allá que verlo desde una cuestión de la resiliencia o no, porque si no, a veces se podría pensar que te deprimes porque no eres resiliente y eso tampoco nos ayudaría mucho, Exacto. ¿no? Nos permitiría más bien pensar que los trastornos del estado de ánimo son democráticos, nos dan a cualquier edad, nos dan en cualquier condición social, nos dan, aunque más o menos, tanto a hombres, mujeres y algunas otras expresiones de género, ¿no? Claro. Es algo que se va a presentar sí o sí en diferentes momentos de la vida, ¿no? Y que frente a eso sí hay que acudir a algún especialista, pero también como comunidad es importante que empecemos a tener como más identificadas como estas situaciones y que vayamos caminando también a una forma de abordar esto de manera comunitaria, ¿no? Que haya factores de prevención como el ejercicio, por ejemplo, como tener lugares y círculos en donde poder hablar de nuestras emociones, que no nos asustemos cuando alguien está triste o empieza a hablar de una forma que nosotros podemos considerar negativa, que no estigmaticemos los problemas de la autoestima, ¿no? Veamos a la gente de cierta forma. Todo eso va a abonar a tratar la depresión, no solo con los especialistas son una parte, ¿no? Y por ahí el apoyo farmacológico será otra parte, pero como sociedad y como comunidad, pues tenemos que ir participando de eso, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo de una tristeza normal? Bueno, en las personas en lo cotidiano, cuando se presenta esta depresión, existe esta visión como de túnel, ¿no? En donde insisto a lo que iba al inicio, ¿no? Esto que nosotros le llamamos la triada cognitiva, ¿no? Sobre esta visión negativa sobre el futuro, ¿no? Sobre mí mismo o sobre lo que va pasando en el mundo, pues en nuestro hablar, en nuestro ir diciendo ciertas cosas, la gente se puede percatar de que algo ahí no va bien, ¿no? Si de todo lo posible siempre va a pasar lo malo, ¿no? Si yo siempre tengo la culpa de las cosas malas que me pasan, pues me voy dando cuenta que la persona de al lado no la está pasando suficientemente bien y puedo hacerle ver eso, ¿no? Como, oye, ¿no te has dado cuenta que esto que tú dices o esta forma de verlo te hace sentir así? Y al mismo tiempo, cuando alguien no quiere o empieza a alejarse, pues empezar a jalarlo, ¿no? ¿Qué te pasa? Antes sí estabas y ahora ya no quieres estar, ¿no? Recuerda que acá estoy para no estar presionando, ¿no? Son algunas formas, quizás. La verdad es que, digo, el tema es muy amplio y solamente quise como tomar pequeños conceptos porque la verdad es que creo que sería oportuno hablarlo en alguna otra cuestión, en alguna otra ocasión, perdón, porque ahora sí que de una simple, por poder decir, de una sola palabra se pueden desglosar infinidad de temas, ¿no? Ahorita estamos hablando del duelo, podemos hablar con un tanatólogo, bueno, con muchas cuestiones, porque no solamente es la parte sentimental, hay algo más atrás. Entonces, yo creo que aquí lo importante es, y creo que es la pregunta que quedó pendiente, la parte de la resiliencia, que me gustaría nada más algo muy rápido, lo importante que es para cada uno de nosotros poder combatir ahora sí que ahora sí que las idas y venidas que la vida nos da para justamente no tener un estado de depresión ya más allá. ¿Qué tan importante y cómo podemos fomentarla?
Sí, al final la resiliencia es un factor protector para muchos trastornos mentales, no solamente la depresión, ¿no? El ser resiliente nos protege, eh, protege nuestra salud mental. Hay que decir que la depresión es una enfermedad, ¿no? Y que muchas veces nos impide como que la persona que sufre depresión como tal lo diga, lo note, y es importante que las personas que están a nuestro alrededor o que están alrededor de la persona con depresión sea como sensible a esto y que se dé cuenta que está pasando algo, ¿no? Porque como lo repito, es una enfermedad. Entonces, al ellos percatarse de que está pasando algo, podrán ayudar y podrán apoyar y podrán verse en la necesidad de ayudar a la persona que sufre, ¿no? En el caso de los niños y los adolescentes, muchas veces, a veces es los papás de, es que échale ganas, levántate de la cama, vamos a hacer esto, ¿no? Y empiezan a caer en estados de frustración que les lleva a enojo y culpa y esto les impide poder hacer cosas por sus hijos, ¿no? Entonces aquí la recomendación es estar conscientes de que esto es una enfermedad y que no solamente es como el échale ganas, el párate de la cama, sino la necesidad de buscar ayuda principalmente de un profesional, ¿no? Como lo decía la maestra Blanca, acompañado principalmente, muy probablemente de un psiquiatra, ¿no? Evitar la automedicación, incluso algunos adolescentes optan por consumir drogas, alcohol, ¿no? Y hay que estar al pendiente como papás en estas situaciones y que no es como una manera fácil, ¿no? Sino que sí se requiere el apoyo profesional para poder salir de esto. Exactamente. La verdad es que tenemos el tiempo encima y sé que están, sus obligaciones son muchísimas. Nada más me gustaría, digo, invitarlas en otra ocasión, porque sí me gustaría también enfocar un poquito, por ejemplo, cada uno de los géneros tiene un problema en cuestión de, y digo problema, porque a veces el mundo, la sociedad, podemos estar viendo, sobre todo en las redes sociales, que todo el mundo es feliz, que todo el mundo es que tiene lo mejor de lo mejor y no, no es así. Todos estamos en etapas diferentes, todos tenemos problemas, todos tenemos alguna situación que tenemos que estar ahora sí que debatiendo o enfrentando. Entonces, en algún momento de nuestra vida podemos tener el sentimiento de tristeza, pero ya cuando tenemos un momento de depresión hay que tener cuidado, hay que poner las alertas, hay que tener esa alarma de un amigo, un papá, un hijo, ver, ¿no? Cómo podemos apoyarlo, y los especialistas en Iscalti la verdad es que son una respuesta muy adecuada. No solamente está la maestra Blanca, no solamente está la maestra Guadalupe, hay muchísimas personas que nos pueden apoyar en diferentes áreas. Solamente de rapidísimo, me gustaría que cada una de ustedes nos diera una conclusión respecto a esto. No sé quién quiera comenzar. La maestra Blanca. Bueno, pues quizás la conclusión Se le salió el micrófono. a ella, Ya. Ah, ya se Blanca. Ahí está. a ella. Sí. Bueno, vienen estos tiempos de las fiestas decembrinas, vamos a pasar nosotros quizás por esta euforia del festejo, etcétera. La tristeza relacionada a esto viene después, ¿no? En los primeros días del año, en donde ya se fue toda la gente, ya se acabaron los regalos, ya se acabaron los festejos, económicamente vienen como tiempos como fuertes de sequía. Entonces, Son duelos también. hay que estar como muy pendientes insisto, como no soltar nuestras redes, de estar al pendiente de nosotros mismos, cuidar factores, ¿no? La alimentación, el ejercicio van siendo factores protectores para todas estos trastornos del estado de ánimo y la salud en general. ¿No? Entonces, no soltarlo, no pasar después de estas fiestas como a una caída libre, sino tomar las riendas de lo que nos está pasando y no soltar, no soltar, no soltar, para que no haya esa caída en donde ya estando abajo yo me pregunte por todo lo que me está ocurriendo. Licenciada Mariana.
Bueno, a mí me gustaría dar como un mensaje que es, aunque la depresión pueda parecer abrumadora para las personas, quiero recordarte que siempre hay esperanza. Eres más fuerte de lo que realmente imaginas y mereces una vida plena y vivirla. Con apoyo y paciencia, el camino a la recuperación siempre va a estar a tu alcance y no estás solo. Siempre hay un mañana en el cual puedes esperar y pues realmente querer vivir tu vida. Así es, maestra Guadalupe. Sí, complementando lo que dice la maestra Blanca, y que además de, como decía, cuidar, ¿no? Aumentar estos factores de protección como la alimentación, el sueño, las redes de apoyo, este, que las personas que rodean a la persona que sufre de depresión, estar alertas y no minimizar como los síntomas o que es algo transitorio, ¿no? Sino brindar el apoyo, el apoyar, el decir, eh, buscar algún especialista, es lo más recomendable para poder salir de los estados depresivos. Así es. ¿En dónde las podemos localizar? Ya estuvimos mencionando en qué centros se encuentran, pero no sé si quieran comentar alguna red social, algún teléfono, algo que quieran compartir para las personas que necesitan apoyo, poderlas contactar. En las redes sociales de Iscalti, ahí con mucho gusto nuestra compañera de recepción va a realizar las canalizaciones en dado caso, y las redes sociales de Iscalti es en donde suele estar como la información a la mano. Perfecto. Aquí abajo les vamos a estar poniendo la descripción, bueno, toda la información que estuvimos platicando el día de hoy por si la quieran consultar un poco más a detalle. Estarán las redes de Iscalti para que igual si ustedes quieren contactar, si quieren de verdad un apoyo, una ayuda, un hombro en el cual ustedes puedan buscar esta salida. Si no pueden por sí mismos, háganlo, o ven a alguien que lo necesite, por favor, acérquense, de verdad que siempre habrá una persona que les pueda apoyar y les pueda ayudar en algún área en específico, porque la verdad esta parte de la psicología es un mundo, es un mundo maravilloso, por si es un mundo, entonces todo tiene solución, y como dijo la licenciada Blanca, siempre hay un mañana, siempre hay algo mejor, siempre hay. Ahora sí que el sol siempre sale para todos. Sonará muy, muy poético, pero de verdad, de verdad, de verdad. Y si tú estás en una situación en que te sientes triste, deprimido, y lo vuelvo a reiterar, triste, deprimido, que te sientes solo, que sientes que nadie te apoya, sientes que nadie te entiende, que estás en un grado en donde no sabes ya ni qué hacer, por favor, por favor, por favor, la solución no es ni quitarse la vida, no es hacer cosas radicales, de verdad siempre hay una solución para todo, siempre hay una solución para todo. Muchas gracias. Aida Rodríguez se despide. ¿Algo más que quieran comentar? No sé, alguien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas felicidades, estas felices fiestas, que la pasen con su familia y con sus seres queridos. Y de verdad, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.